Te doy la bienvenida a una nueva live class de Platzi. El día de hoy, en el marco del programa Platzi Creators, este programa que comenzó en abril, centrándonos en el podcast. Es un programa donde vamos a aprender constantemente sobre la creación de contenido y, como te decía, en el mes de abril nos centramos en el podcast. Estamos en un programa que empezó ya hace 2 semanas, donde los estudiantes están recorriendo un camino de diferentes cursos y contenidos especiales para crear un episodio de podcast para que también puedan participar para ser parte del podcast de Platzi Creators, para que su episodio pueda ser parte de esta serie. Me gustaría que, como siempre, me vayan contando en el chat de qué parte del mundo nos están mirando. Como ya saben, yo estoy en Buenos Aires, Argentina. El día de hoy está un poco fresco. Acá hay un invitado que es de Argentina y va a poder darme la razón. Ya lo voy a presentar. Así que nada, me gustaría, como siempre, yo miro para el costadito para poder leerlos y saber de dónde me están mirando. Hola Nat, ahí me dicen en el chat. Hola Carlos. Hola a todos. Vi que estaba Alicia, vi que había muchos estudiantes del programa. Sandra, los veo por ahí. Me escriben de Bolivia, desde España, desde Perú, desde Panamá. Un saludo a todos, desde Chile, Colombia, siempre presente, Bogotá, Costa Rica, Salvador. Bueno, como siempre, de un montón de países. Cancún, México, ay, qué lindo, eso me encanta. Ecuador, Quito, Santa Marta, Colombia. Hace poquito el team de Platzi estuvo en Santa Marta, en Villa Platzi, ahí pensando y planeando un poco todo el año para todos los estudiantes de la comunidad. Así que Santa Marta lo tenemos, Platzi ya lo tiene en el corazón para siempre. Así, la pasamos muy bien, hicimos un montón de cosas. Así que Santa Marta se me va a quedar guardado en el corazón para siempre, como les decía. Y también les contaba que el día de hoy vamos a tener más contenido exclusivo sobre Platzi Creators Podcast. El día de hoy, la verdad que tenemos un conversatorio de lujo. Yo estoy muy, muy feliz de tener a los invitados y a la invitada que tenemos el día de hoy. Los voy a ir saludando de a uno y de a una para que los vayan conociendo. Yo sé que muchos conocen a dos de ellos porque son profesores de Platzi, tienen cursos alrededor del podcast, y también tenemos a Luciano Banchero, que ahora vamos a conocer a quienes son profesores de Platzi, pero quiero que conozcan a Luciano Banchero, que es nuevo para la comunidad. Él es co-founder de Posta, que es la productora de podcast más grande de la Argentina. Así que, Luciano, para mí es un placer que puedas estar acá, además compatriota. ¿Y hace frío o no hace frío en Argentina? En Buenos Aires, al menos, hoy, Luciano. Hola Nat, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, hola para vos, para mis colegas que me acompañan en el conversatorio y para toda la comunidad de Platzi. Para mí es un placer sumarme hoy, así que primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, acá hace frío, en Buenos Aires hace frío. Hace un ratito estuve hablando con un entrevistado de Salta donde me dijo que hacía muchísimo calor, así que sí, no lo hacemos extensivo a todo el territorio nacional, pero sí, acá está un poco fresco. Sí, sí. Bueno, Luciano, muchas gracias. Ahora, dentro de un ratito vamos a estar hablando en profundidad con él y con los otros invitados que les voy a presentar ahora. Por otro lado, también tenemos a Laura Rojas Aponte, que es la profesora del curso de creación de podcast, ese curso que los estudiantes del programa aman y que están, ya todos tomaron, la mayoría lo tomaron ya la semana pasada, así que todos ya conocen a Laura. Laura, para mí siempre es un placer que estés en Platzi, que estés en las actividades de Platzi, así que muchas gracias por estar hoy acá. No, gracias. Me encanta como la comunidad del espíritu de siempre seguir aprendiendo. Para mí la curiosidad es clave y chévere también conocernos en este espacio live porque las clases son muy estructuradas, hay mucha preproducción, duramos meses trabajando en articular el curso. En cambio, hoy estamos charlando con Félix y con Luciano más espontáneamente. Chévere también conocernos así. Y en Bogotá ha llovido toda la semana. También está un poco frío el clima. Sí, eso me estuvieron contando también los compañeros del equipo que están en Bogotá. A veces Bogotá, cuando viajé a Bogotá me hacía acordar un poco también al clima de Buenos Aires por la humedad. Así que también eso hay como un punto en común ahí entre Bogotá y Buenos Aires. Muchas gracias, Laura. Entonces también vamos a hablar con ella en un ratito. Y por supuesto tenemos a Félix Riaño, que es director de Caracol Podcast y también profesor del curso sobre cómo monetizar un podcast que está en la plataforma y también es parte del programa. Hola Félix, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Nat, hola Laura, hola Luciano, hola Platzi. Bueno, ahora también vamos a estar hablando con Félix entonces, y durante
Esta semana y la semana anterior estuvimos charlando mucho con los estudiantes que forman parte de Platzi Creators Podcast sobre las dudas y sobre en qué parte del proceso se encontraban. Y a partir de estas charlas surgieron preguntas, diferentes preguntas de las cuales vamos a hablar hoy con Félix, con Luciano y con Laura, para que también podamos aprender de la experiencia de ellos, que eso es algo invaluable, ¿no? Poder aprender de profesionales que se dedican y que trabajan en el mundo del podcast, que viven de eso y que nos pueden compartir sus experiencias y sus aprendizajes, y eso la verdad que es algo que, como digo siempre, poder llevarnos esos aprendizajes es algo que es muy enriquecedor y que es invaluable en un punto, ¿no? Así que en ese punto nos mandaron un montón de preguntas y nos dimos cuenta que muchas preguntas tenían temáticas en común, y esas son las temáticas que vamos a estar charlando el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, me parece que podemos empezar porque tenemos mucho de qué charlar y además tenemos invitados de lujo que tienen mucho para decir. Así que vamos a ir entonces con el tema número 1. El tema número 1 es sobre el dinero. Así suena muy amplio, ¿no? Pero Sandra Rojas nos envió una pregunta que me gustaría que nos sirva de disparador. Y dice, si no tienes patrocinio desde el inicio, ¿qué recomiendan para comenzar? ¿Puedes iniciar sin dinero, digamos, sin un presupuesto? Y acá me gustaría que podamos charlar y que me cuenten cómo fueron esos inicios, cómo empezaron en el mundo del podcast. ¿Fue con presupuesto, sin presupuesto? ¿Buscaron sponsor? Que nos puedan contar un poco eso. A ver, ¿quién se anima? Laura hizo una seña con la cabeza que me gustaría que empiece, a ver. No, yo creo que Félix y Luciano son quienes tienen que enseñarnos acá porque los proyectos que ellos han construido no se comparan a mi vida independiente, pero pues obviamente yo empecé sin un peso. Es que cuando yo empecé a hacer podcast era muy joven. Fue como no vi nada a mi alrededor del tipo de cosas que yo quería como escuchar y explorar, y me puse a hacerlo sin nada de conocimiento. Por fortuna logré que la universidad donde estudiaba en ese momento me diera un capital semilla, pero después de que llegué con 3 episodios malos a mostrarles, como estos son mis 3 episodios malos hechos yo solita, si ustedes me dan un poco de dinero puedo traer a 4 personas más y hacer una versión más robusta. Entonces, también yo siento que uno cuando se vuelve podcaster en América Latina, a fuerza de necesidad, se vuelve un poquito como emprendedor y alguien que sabe buscar dinero, pero no es como necesario para hacer tu primer episodio tener un cheque debajo del bolsillo. Esa es mi perspectiva. Al mismo tiempo, esto ocurrió hace 8 años y yo creo que el mundo de los podcasts ha evolucionado lo suficiente para que empiecen a haber distintos roles y distintos lugares desde los cuales uno puede entrar a este medio. Entonces no quisiera tampoco pensar que un podcaster es únicamente alguien que está con el micrófono reportando la historia. Creo que Luciano es un buen ejemplo también como con el emprendimiento, pues con la red, pero le voy a decir emprendimiento por la conversación que estamos teniendo. Hoy en día tenemos fact-checkers, tenemos personas que son expertas en financiación, en grants, personas que son expertas en desarrollo de negocio con patrocinios, y yo creo que cada vez la palabra podcaster se va volviendo más como amplia y hay más roles para que distintas personas construyan distintos espacios. Entonces, digamos que lo único que yo creo es que se necesita es encontrar la necesidad y empezar a trabajarle. Tenemos la fortuna que estamos en una industria que está creciendo y todos quienes estamos acá estamos creciendo con ella, por fortuna. Buenísimo, muy interesante. ¿Quieren, Luciano, Félix, decir cómo es esa experiencia que ahí Laura estaba haciendo mención a la experiencia de ustedes dos? ¿Cómo sería en el caso, por ejemplo, de Luciano? ¿Cómo fue el inicio y si es un poco parecido a lo que nos decía Laura? Sí, no solo eso, sino que además el patrocinio es apenas una forma posible de monetización. Con respecto a si podés empezar con cero, me complace informar que el comienzo de Posta fue así. O sea, nosotros no empezamos, es cierto que somos un emprendimiento, pero uno se imagina, no sé, una startup en la que viene un grupo de inversores y dice, voy a poner dinero en este proyecto que creo que es prometedor y tiene un plan de negocio súper sólido. Nosotros no teníamos nada de eso, teníamos ganas de hacer podcast y ver si alguien tenía ganas de escucharlos, y recién ahí quizás
empezar a entender cómo podíamos hacerlo crecer. Pero no empezamos con esa idea, te estoy hablando de hace casi 8 años, año 2014. Hoy creo que es más sencillo comenzar con un proyecto que tenga que ver con creación de podcast en un contexto en el que más gente, tanto audiencia como potenciales sponsors o partners, pueden acompañarte. Pero nosotros empezamos, o sea, ni siquiera con micrófonos, grabábamos en un teléfono. Yo personas grabando en un teléfono en una casa. Después eso se fue sofisticando. Hoy, 8 años después, tenemos nuestro estudio, que construimos con nuestros equipos, y que todo el tiempo estamos haciendo crecer, pero no es que empezamos de esa manera. De hecho, fue un camino muy, muy largo en el que en el medio pedimos prestados micrófonos para usar, después compramos un micrófono, después compramos otro micrófono, después dijimos, bueno, alquilamos un estudio, y después finalmente tuvimos el nuestro propio. Pero en el medio de todo eso hay mucho crecimiento. Hoy nosotros en Posta tenemos un modelo de negocios que está basado en la producción de podcast para terceros, marcas, medios, plataformas. Y después tenemos una línea muy grande de contenido original que sí se financia a través de un poco patrocinio, pero también mucho buscamos partners que puedan financiar parte de ese contenido. Hemos trabajado con grants que nos han dado instituciones que apoyan el desarrollo del periodismo independiente en América Latina, algo que siempre recomiendo, sobre todo si quieren trabajar en proyectos de no ficción. Y después probablemente la pregunta que más nos hacen es cómo monetizar un podcast. Yo siempre digo que hay muchas preguntas anteriores a esa, que quizás es una pregunta apresurada, pero antes de saber cómo monetizar, uno siempre tiene que saber cuánto cuesta el proyecto que está emprendiendo. Es importantísimo tener en claro cuáles son los recursos que vamos a usar, cuánto cuesta cada uno, incluso si arrancás con 0 pesos, si mañana viene un posible patrocinador y te pregunta, bueno, ¿cuánto tengo que poner, cuánto cuesta esto? No vas a saber qué decirle. Y mucho menos vas a saber cuánto vale tu trabajo, que es algo importantísimo. Pero bueno, hoy por suerte también, y para no hacerlo mucho más largo, creo que es algo en lo que Félix también va a poder profundizar. Hoy, si sos creador de contenido independiente, en este caso contenido de audio, hay un montón de casos exitosos de podcast independientes que están 100% financiados por su comunidad y que no tienen ningún tipo de apoyo de patrocinadores, incluso cuando están en una posición en la que lo podrían tener, eligen ser apoyados 100% por la comunidad de oyentes. Pero bueno, ahí hay que hacer un trabajo grande de construcción de audiencia que quizás podemos tocar a lo largo del conversatorio. Buenísimo, buenísimo, me encantó. La verdad que está muy interesante todo lo que van compartiendo. Y hablabas un poco de monetización y Félix justamente tiene un curso sobre eso. Y me gustaría que nos cuentes cómo fue tu experiencia de inicio y si podés también, como para cerrar este bloque, si podés, y después si también Luciano y Laura quieren sumarse, dejar un pequeño consejo para los estudiantes que preguntaban también esto desde el lugar de si no tengo tantos recursos, ¿cómo empiezo? ¿No? Entonces, quizás un consejo para animarse a empezar, aunque no tengamos o no creamos que tenemos todo lo necesario. Así que, Félix, a ver si nos contás también tus inicios y un poquito sobre eso. Corría el año de 1900 algo, cuando en el colegio, en la escuela, en el bachillerato, me pusieron una clase. De esas clases que tú no pides y que tú dices, pero ¿esta clase qué hace acá? Esto no es ni matemáticas, ni es de biología, ni es de sociales. ¿Esto qué es? Me pusieron contabilidad. Y en la contabilidad nos enseñaban a llevar los libros contables. Y era súper aburrido, pero me acuerdo que nos explicaron, hay una columna del debe y una columna del haber. En una apuntas lo que debes y en otra lo que tienes. Después vi por ahí que había una película clásica de Cantinflas en la que él decía, pues debe haber, pero no hay.
Entonces, ¿qué hacemos? Y finalmente, lo que aprendí con esa clase es que hay que buscar el equilibrio. Si debe haber, pues en realidad busquemos que haya. Y en la medida en que necesites dinero, necesitas ingresar dinero, necesitas cobrar para poder gastar. Y si no cobras, pues no gastas y estás en el balance. Lo importante es que no te endeudes. De esa manera, yo empecé sin gastar nada más de lo que ya estaba gastando. Es decir, como que a veces pienso como, ¿y empecé con cero? No, en realidad no, porque había tenido que comprarme el teléfono. Lo mismo que hacía Luciano con un teléfono, nada más que para poder llegar al teléfono, que era teléfono inteligente, que le podía instalar aplicaciones, ya me demoré. Me demoré en tener el teléfono que necesitaba para poder empezar a grabar. Así que sí hay una inversión inicial que tienes que hacer, pero puedes mantenerla lo suficientemente baja como para que puedas cargarle ese gasto a otra cosa. También dices como, pero es que necesito pagar internet. Y tengo internet, bueno, pues en mi casa hay. Y si vivo con mis papás y hay internet, pues no lo pago y ahí lo aprovecho. Y si no hay en mi casa, porque no hay, porque ya me fui a vivir solo y me lo cortaron, pues me voy a la biblioteca o algo me invento para poder suplir las carencias de lo que necesito para poder hacer lo que tengo proyectado. Pero también existe la opción de que vayas a pedir un crédito bancario. Ahí pues debe haber, toca que haya. Ya no es el debe, sino que, bueno, sí, empiezas a deber. También se vale, pero no recomiendo que lo hagas porque responder por un crédito, no sé, tal vez no. Mejor arranca pequeño. Bueno, ese es el consejo de Félix. Arranca pequeño, no pidas un crédito. Está bien, es un buen consejo. Luciano, ¿te gustaría decirles algo a los estudiantes, algún consejo como para empezar cuando a veces nos da un poco de miedo porque sentimos que no tenemos los recursos necesarios? Sí, totalmente. Ahí tenemos que pensar qué es lo necesario, porque la de empezar pequeño creo que es clave. Pero los recursos materiales hoy, a diferencia de cuando arranqué yo, están. Las plataformas de grabación, de edición y de publicación de entrada para empezar a generar contenido de audio, hoy son accesibles y gratuitas. De hecho, las grandes plataformas de publicación desarrollan o adquieren estas plataformas para que haya cada vez más gente publicando este tipo de contenido, lo cual significa también más gente escuchando. Yo creo que lo necesario son, primero, ganas, tenés que tener muchas ganas de meterte en esto, y una idea. Lo siguiente es darle forma y empezar. Pero creo que lo más importante y el punto del consejo es no desistir, porque es muy fácil frustrarse los primeros meses que uno hace un emprendimiento de este tipo. Si no alcanzamos un objetivo de audiencia que tenemos como expectativa, porque además es muy difícil ponerse expectativas, ¿qué es una gran audiencia para mí? ¿Es 20? ¿Es 100? ¿Es 2.000? ¿Es 5.000? ¿10.000? ¿Cuánto es? Frustrarse es muy, muy, muy fácil. Así que creo que es muy importante no desistir, y que si vemos que algo no está funcionando, preguntarnos realmente por qué no está funcionando y qué cosas podemos trabajar para mejorarlo. Porque seguro hay cosas para trabajar y no vamos a empezar perfecto, y no tiene ningún sentido querer empezar perfecto. Simplemente hay que empezar e ir trabajando en base a eso una vez que arrancas. Si realmente creemos que tenemos algo valioso para decir, desistir, bajar los brazos, frustrarnos en esos primeros meses, recomendaría no hacerlo y evitarlo, y hacer todo lo posible para que no ocurra a todo costo. Me encantó. O sea, empezar pequeño y empezar. O sea, eso es así, hay que empezar, y eso me encanta porque es algo que también siempre hacemos énfasis en Platzi, de la importancia de aprender creando, de aprender haciendo, de no quedarnos, no frustrarnos, no tener miedo y animarnos a hacer las cosas. Así que me encantó ese consejo también. Laura, ¿querés contarles o comentarles algo a los estudiantes sobre eso, sobre empezar, aunque no tengamos todo? ¿Qué te gustaría decirles? Ay, creo que estás muteada. No te escuchamos. ¿Puede ser? Siempre pasa, ¿eh? A mí me pasa todo el tiempo, no te preocupes. Asegurarse que el micrófono funciona.
Es que ya lo dijeron, ya está ahí. Porque lo que yo estaba escuchando, lo que yo creí que podía aportar, es que las personas que están en Platzi, sospecho que ya empezaron. Estamos en el contexto de una plataforma de educación, es probable que ya hayan visto algunos cursos y entonces lo que queda es hacerlo, que es un consejo trillado, ya lo dijimos, y a veces a mí misma me toca ponerme el espejo y como, hazlo, hazlo, pero no hay de otra, es como que uno siempre se puede inventar varias excusas, pero al final del día lo haces y algo pasa, o te escuchan, o te llega un patrocinio, o te ilusionas. Entonces el primer paso igual, no quiero repetirlo más, ya lo dije, hacerlo, ya, chao. Perfecto, me encantó hacerlo. Así que ya saben, del otro lado, estudiantes, a hacerlo. Yo sé que algunos todavía están en dudas con sus ideas y todavía no se animan como a empezar, así que espero que se lleven este consejo y que empiecen y que pongan ya sus manos en acción. Y vamos a conectar esto entonces con el siguiente tema, el siguiente disparador, que era algo que es un tema que estaba como... se charló mucho, digamos, tenemos un grupo de Telegram con los estudiantes del programa y se charló mucho sobre esto. Y me gustaría que me cuenten cómo es su relación con el guión a la hora de encarar un podcast. ¿Cómo es que trabajan el guión? ¿Cuánto planean? ¿Cuánto improvisan? Había ahí como muchas dudas de si escribir todo, no escribir todo, de si solo hacer una escaleta. Entonces me gustaría que les cuenten a la comunidad cómo trabajan el guión de los podcasts de ustedes. A ver si, Félix, ¿querés empezar vos ahora? Pues el guión es diferente. Lo primero que hay diferente con el guión es cuando trabajas solo y haces un proyecto en el que solo tú hablas, solo tú te imaginas, solo tú vendes, tú cobras, tú preparas el almuerzo, tú grabas el podcast, lo publicas, le haces la portada, sales a divulgarlo, al final terminas diciendo, pues yo para qué hago un guión si soy yo. O sea, me voy a comunicar conmigo mismo, pues ya la neurona de la izquierda con la neurona de la derecha que se entiendan y prendo el micrófono y voy a hablar. El problema es que hay tantas neuronas que están, alguna está diciendo como, ¿y en la noche qué vas a preparar? Entonces, al final, sí necesitas tener una guía para que tu neurona diga, ay, relájate y di lo que ya pensaste. Entonces, asumo el guión más como un ejercicio de memoria en el que hay unas decisiones tomadas con anterioridad. De manera que dejas que tu cerebro se enfoque en el contenido porque no estás pensando en la forma. Y cuando no estás pensando en la forma, como que descargas el cerebro y puedes darte gusto de hacer las cosas con más naturalidad. Hacer las cosas con más naturalidad te va a permitir sonar mejor. Y a eso se llega pues haciendo un guión, que es tomar apuntes. Suelo decir, toma apuntes y con eso ya construyes un guión. Si es más denso, más profundo o más ligero, ya cada quien tiene su estilo de guión. Algunas personas lo hacen en un Excel, otros se descargan una aplicación especial para escribir el guión, otros lo escriben en una libreta a mano, todo vale. Y en tu caso, cómo lo solés trabajar? Yo lo trabajo con Notion cada vez que puedo, cada vez que me acuerdo, porque Notion tiene una opción muy bonita que es que escribes un segmento y luego lo puedes mover hacia arriba, hacia abajo y puedes reorganizar y eso es buenísimo. Pero cuando Notion me dice ya se ocuparon todas tus líneas, tienes que pagar, ya digo, bueno, está bien, voy a volver a la aplicación de notas. Me encantó, está muy bien. Bueno, Notion hasta ahí, y si no, aplicación de notas para Félix. Laura, ahí veía que Laura te había agarrado cositas y me interesa saber si era por esto o no. ¿Cómo es tu relación con el guión y cómo trabajás los guiones? Bueno, yo estoy enfocada más en la parte de desarrollo de producto en podcast, que es la interacción con la audiencia, la monetización, como un poco el paquete. Entonces yo no soy necesariamente el podcaster que tiene mucha experiencia en guiones, pero he producido episodios narrativos, tengo mi propio podcast de conversación y muchas de las asesorías que yo hago tienen que ver en torno a cómo hacer mejor el contenido. Entonces, desde esa esquina que es donde yo estoy parada,
Solo quiero compartir 3 ideas. La primera es que eso depende del tipo de ambiciones y el tipo de concepto que uno tenga con el podcast. O sea, es claro que si tu podcast lo que quiere es despertar un sentimiento de amistad, una conversación espontánea, pues un guión puede ser un poco contraproducente. Mejor te conviene tener viñetas, ¿cierto? Pero si tú estás haciendo un podcast documental, narrativo, la voz de las personas que entrevistas, pero sobre todo el guión que articula esas voces va a ser clave. Entonces, que eso es como el otro extremo de complejidad, como la conversación muy espontánea y el podcast documental. Entonces ahí hay un libro que a mí me encanta, que es este, donde si tú te sientes que estás de pronto muy enredado o enredada, pues aquí te tienen como toda la trampa. O sea, igual toca hacer el trabajo duro, escribir es difícil, pero este lo recomiendo mucho. Y también hay otra versión que mencionaba Félix que me inspiró, que es cuando tú tienes un podcast donde eres tú hablando, como un ensayo de una sola persona. Y en ese sentido yo creo que uno siempre puede volver al periodismo narrativo, porque el podcast es como este medio que está muy emergente y muy pujante, pero igual no existe como solo, tampoco nos estamos inventando todo. Entonces yo siempre como volver a los podcasts como a esa inspiración. Pero en últimas, volvemos al punto anterior, lo más importante es hacerlo. Tú haces tus viñetas y te das cuenta que no funcionas, entonces haces narrativo y te das cuenta que no funciona, y es que si no lo haces no vas a encontrar cómo llegar a tu guión. Ya. Exacto, me encantó. Bueno, ahí también les dejamos en el enlace por quienes estén interesados en los libros que recién dijo Laura, para que si quieren buscarlo en Amazon, ahí tienen para conseguirlo, porque siempre después preguntan ¿cuál era el libro? Así Claro. que ahí está. Hay más. Lo que pasa es que estos estaban como en la biblioteca de la oficina, pero obviamente hay muchísimas más referencias chéveres. Esta es como una Biblia. Félix Sí, y ahí Luciano lo hicieron así. me lo guardé porque me interesó yo también, así que gracias por la recomendación. Y Luciano, en tu caso, ¿cómo sería? ¿Cómo trabajás y cómo trabaja Posta también los guiones? Bueno, yo en este caso tengo la maldición del que habla último, ¿no? Los 2 libros que acaba de mostrar Laura son fundamentales y fenomenales. Me causa mucha gracia la coincidencia de que los 2 son blancos y naranjas, pero son fantásticos. Y los 2 dan herramientas y experiencias que pueden parecer completamente distintas, pero son absolutamente complementarias. Creo que, sobre todo en el caso del libro de Leila, la experiencia que tiene ella en crónica, en no ficción, su trabajo periodístico, yo soy periodista además, todo eso informa directamente a cómo se cuentan historias en este formato. Y las herramientas que recomendó Félix, lo mismo. Yo no tengo acá en este caso tantísimo para aportar porque yo ya no escribo guiones hace tiempo. Sí, leo guiones todos los días y doy ok final sobre todo lo que trabaja mi equipo. Tengo la fortuna de tener un equipo bueno, en este caso guionistas que son mucho más talentosos que yo, si bien a mí me divertía mucho escribir guiones. Solo sumar para que no se estresen, para que no se estrese la comunidad. Yo creo que no todos los podcasts necesitan un guión. Sí creo que todos necesitan un plan, una guía. Yo creo mucho, me encantan los podcasts narrativos, de ficción y de no ficción, es decir, los que sí requieren específicamente un guión, pero también me gustan mucho los podcasts de conversación. Y la conversación, si bien uno es tipo, puede caer en la gente hablando, la buena conversación es un arte, y como tal hay que ejercitarlo, trabajarlo, cuidarlo. Hay que tener siempre en claro qué es lo que quieren decir. Y yo hoy conduzco un programa diario que dura 2 horas, probablemente el único podcast diario de 2 horas del mundo. Y no tenemos obviamente guión de todo, pero sí, yo llevo muchísimos apuntes y voy tomando notas durante todo el programa. Eso es lo único parecido a un método que te puedo decir hoy de guión. Estructura básica, rutina del programa con un orden, y después la propia, la de cada uno, de lo que qué querés decir, cuando, incluso si después no lo usás. Pero si, incluso si van a hacer un podcast de conversación y dicen, no necesito tener notas, voy a improvisar.
hay que ser realmente muy bueno improvisando para hacer un podcast de conversación y decir cosas valiosas sin tener nada apuntado. Así que incluso en el podcast más charlado, siempre tengan cosas escritas, las van a necesitar. Genial, muy bien, grandes consejos desde el lugar de cómo trabaja cada uno. Si bien nos decían que no, Laura no escribía, Luciano ya no escribe tampoco, es muy valioso también poder ver desde los lugares que ellos ocupan y desde lo que ellos hacen, también cómo ven el guión, así que espero que les haya ayudado mucho lo que nos contaban recién sobre cómo trabajar el guión. Me parece que es muy valioso esto que decían que quizás no hay que tener todo escrito, pero sí es la importancia de planear. Y a mí me gusta un poco el consejo que Félix siempre, que además nos dio otra vez del video que ya la comunidad tiene, pero esto de pensar siempre en un inicio y en un final y tratar de después ver cómo es ese recorrido, me parece que es una forma muy práctica para poder encarar la escritura de estos episodios que la comunidad está ahí pensando cómo va a ser. Así que este tema del guión me gustaría también enlazarlo con el siguiente, porque hablaban un poco sobre los cambios y cómo un podcast puede evolucionar y cómo eso puede afectar a la audiencia o no, cuánto podemos cambiar y cuánto no podemos cambiar y cuánto podemos, sí, como modificar cosas sobre nuestro podcast sin dejar de ser fiel a la audiencia, ¿no? Entonces me gustaría a que hablemos sobre eso, sobre los cambios en un podcast que por ahí empieza, le va bien, pero tiene cosas para mejorar, y cómo manejar esos cambios sin afectar a la audiencia, a la comunidad que ya tenemos alrededor de nuestro contenido. Me gustaría ver, Luciano, ya que antes fuiste último, si te gustaría ir primero esta vez. Bueno, muchas gracias, lo valoro. A ver, yo tengo una opinión personal / profesional sobre esto, que el podcast es un medio nuevo y como tal yo creo que debería estar súper permitida y estimulada, de hecho, la experimentación y no casarse con un formato solo porque dijimos, bueno, esta es la forma que tiene que tener. De hecho, hace un rato recomendaba que si nosotros vemos en nuestro podcast que algo no está funcionando o no está teniendo la repercusión que nos parece que tendría que tener, no temamos hacer cambios drásticos sobre eso si creemos que es lo necesario para que eventualmente funcione. Nosotros teníamos un podcast que se llamaba Esto Pasó Posta, que empezó como un podcast periodístico, que empezó como un podcast diario informativo, que todos los días hacía foco en una cuestión. Y con el tiempo nos dimos cuenta de que, después creamos otros formatos diarios, pero que nos dimos cuenta de que, y esto no por exigencia de la audiencia, ni porque el formato no funcionara, sino porque nuestra curiosidad y nuestras ganas de trabajar en una mayor profundidad de historias, es un desafío muy grande, esto lo saben, hacer un podcast diario con contenido rico y valioso todos los días es realmente muy difícil si no tenés un montón de recursos alrededor de eso. Optamos por convertirlo en un podcast semanal y trabajar las historias que teníamos ganas de contar con mayor profundidad. Y para nosotros fue más rico a nivel desafío profesional, y la audiencia respondió de manera súper positiva, y pese al shock inicial de tenía 5 capítulos por semana y ahora tengo 1, creo que la apuesta de convertir el formato y la periodicidad en este caso, porque cambiaron las dos cosas, fue súper positiva. Así que anímense a experimentar y no teman a los cambios. Traten de que no sea una cosa súper drástica para la audiencia igual. O sea, no que sea un cambio solo por el cambio mismo, pero si creen que ese cambio sirve para que el podcast crezca y eventualmente que la audiencia crezca también, creo que es una apuesta que vale la pena. Genial. Entonces, animarse a explorar y no tener miedo de cambiar, pero también sin cambiar tan drásticamente que podamos incluso tener problemas con la audiencia. Félix, ¿qué opinas sobre esto, sobre los cambios en un podcast que ya lanzamos y cómo aplicar las mejoras, esos cambios que queremos generar? Creo que las mejoras paulatinas ayudan tanto al productor como a la audiencia. Cuando los cambios son paulatinos, se notan menos. Es como cuando empezamos a crecer y siempre vamos donde una tía que nos dice, ay, pero usted cómo ha crecido, pero no, pero cómo estás de grande, pero wow. Así nos pasa con un podcast también. Nuestro podcast lo creamos y de repente nosotros lo vemos igual, pero habrá una tía que diga, pero tu podcast ha crecido montones.
Esos son los cambios paulatinos. Ahora, cuando nos ponemos muy organizados, podemos prever esos cambios. Entonces, ya los niños y las niñas, hay un término que de hecho me parece un poco odioso cuando dicen se desarrolló, cuando dicen, pero estás creciendo, no sé qué. Entonces, en los hombres es súper notorio, cambia la voz. ¿Cuándo cambia la voz de tu podcast? ¿Cuándo ha pasado de ser tu podcast niño a ser tu podcast adolescente? Y cuando se vuelve grande y si fuera masculino le cambiaría la voz. ¿Uno puede planear eso? De pronto lo puede planear, pero no necesariamente ocurre cuando uno cree que va a ocurrir. Sin embargo, una manera organizada de planear ese tipo de cosas es dividir tu podcast en temporadas. Uno de los errores más comunes que yo he visto es, voy a empezar un podcast. Y a partir de ahora voy a hacer un podcast. Y lo voy a hacer todos los jueves. Y uno dice como, sí, ¿y el jueves santo también? Ay, no lo había pensado. ¿Y el jueves de Navidad también lo vas a hacer? Ay, no lo había pensado. Esos no lo había pensado no lo preví. Simplemente me propuse una intención y ahí vamos bien. Ahora, cuando te ordenas, dices como, mi intención tiene un alcance. ¿Cuál es ese alcance? 6 meses, 12 meses, son cositas, pequeños detalles que uno puede decir como, pues sí, puedo hacer algo de organización y planear y decir, bueno, voy a hacer una temporada. No voy a hacer un podcast, sino voy a hacer una temporada. Y va a durar hasta el día de mi cumpleaños, por ejemplo, lo que uno quiera. Hasta que Santa Fe salga campeón, puede uno decir. Muy bien, muy bien. Que Santa Fe salga campeón. No, ¿Santa Fe que es un equipo de Colombia? Sí, Sí. lo es. De ¿Y no Bogotá. suele salir campeón muy seguido? ¿Por eso lo dijiste? No, pienso que ese podcast puede durar toda la vida. En el 2017 fue campeón. Bueno, 5 No, menos años. mal, solo son 5 años. Bueno, Laura, ¿y cuál es como tu opinión sobre esto, sobre los cambios y cómo evolucionar un podcast? Creo que estamos en la misma página. Lo único que creo que yo con que puedo contribuir es que yo soy muy fan de los proyectos que cuentan a su comunidad cómo va evolucionando. O sea, igual tú puedes decir, hola tía, voy a visitarte, oye, y te advierto que he crecido un montón. O ni siquiera advertencia, como ahora que soy más grande voy a visitarte. Entonces, con cosas de internet, que es un proyecto más pequeño que yo hago en mi tiempo libre. Por ejemplo, nosotros llegó el momento en el que le dijimos a los oyentes, necesitamos un poquito de monetización porque estamos exhaustos de trabajar los domingos y sin un solo peso. Entonces vamos a intentar esto que se llama Patreon, que nunca lo hemos hecho, pero todo el mundo dice que es buenísimo. Y yo creo que contar el proceso que estábamos viviendo como creadores contribuyó a llamar personas. Y entre otras, Félix fue uno de nuestros primeros Patreons. Y yo no sé, Félix, qué tanto influyó que Santiago y Laura te estaban contando su proceso emocional, más allá que cosas de internet estaba hablando maravillas. Pero también yo lo he visto con otros creadores de internet, con personas que hacen newsletters o personas que hacen YouTube, que tienen como la generosidad de ir contándote la lógica detrás de las decisiones que están tomando, y uno como fan o como miembro de la comunidad entiende la razón de ser de esos cambios. Me encantó. Y de hecho es muy real. Cuando yo sigo muchos youtubers o creadores de contenido y de hecho muchos terminan avisando cuando hay algún cambio, cuando cambian el enfoque, cuando quizás les pasó algo que ahora quieren hacer otra cosa. Así que es muy real y creo que eso también genera como una relación con la comunidad donde uno, como no es por dar explicaciones, pero sí como para hacerlos parte como un poco de esa decisión y me parece que está muy bueno, me gustó mucho ese consejo. Hay otro tema que me parece muy interesante, que además se habla mucho sobre eso, sobre el storytelling y cómo contar, cómo poder estructurar lo que decimos y me gustaría si nos pueden compartir por un lado, ¿cuáles creen que son las particularidades del podcast en relación al storytelling, ¿no? Como cuáles son las fortalezas, eso que lo identifica de otros medios y otras formas de contar?
Y después también, si tienen algún consejo, alguna recomendación para poder trabajar esto y ir mejorándolo y trabajando para poder crear episodios con una narración, digamos, atractiva y que pueda tener el poder de generar una comunidad alrededor de eso. Así que si querés ahora, Laura, que estuviste última, vamos primero con vos y ver qué puedes decir sobre Me eso. gané la lotería en la pregunta más difícil. Justo hoy estaba teniendo una conversación con con un podcast de divulgación de ciencia, donde estábamos hablando de la primera escena del episodio. Y yo trataba de como de argumentar que eso no era una historia, no era el principio de una historia, sino una anécdota. Y el equipo me preguntaba, ¿pero por qué? Entonces, esto no es la solución del storytelling, esto es solo algo que está en mi mente por la llamada que tuve inmediatamente antes. Pero yo creo que algo que no se entiende mucho del storytelling es que no es simplemente una anécdota. Está pasando una moto de esas así, todas grandes. Esperemos a que la Ducati pase, listo. Entonces, creo que esto va a servir como una pequeñita píldora chiquita. Y es que una historia no es solamente como contarte un pedazo de mi vida personal. Para que una historia sea verdaderamente historia, tiene que trascender. La persona que está en el centro quiere algo, tiene un problema, y toma acciones y hace cosas para cambiar esa realidad. Y va avanzando o echando para atrás o lo que sea, pero va trascendiendo. Entonces, muchas veces, en mi experiencia articulando contenido con podcasters, sobre todo primerizos, no se entiende que lo que pasa al inicio del episodio con una persona o con un grupo de personas tiene que ser una situación distinta a donde termina el episodio. Si lo que tú entiendes por narrativa es fui a comprar huevos y volví a la casa y estaban dañados y quedé muy desilusionada, estás en el primer paso. O sea, realmente tiene que ser como fui a comprar huevos y volví a mi casa y estaban dañados. Y yo, que soy vegetariana y siempre estoy tratando de dejar el huevo, me puse a investigar por qué se dañan los huevos, no tiene sentido. Y entonces me puse a averiguar sobre el sistema agrícola en Colombia y resultó que eso es una corrupción gigante y que las condiciones de X y Y. Y entonces terminé montando una página, un change.org para dejar de consumir huevo y luego las personas que se unieron a mi movimiento X y Y. Entonces, el pedazo que quiero compartir esta tarde es, cuando tú piensas en narrativa en un podcast, piensa en acciones que alguien toma que cambian la realidad a su alrededor. Si no hay cambio y si no trasciende, es solo una anécdota. Genial, me encantó y me llevo también ese consejo porque lo contaste, lo explicaste como muy claro realmente con el ejemplo del huevo ahí en el chat estaban poniendo, que les había gustado mucho. Y me hace pensar también como esto, ¿no? Es real, a veces pensamos que estamos contando una historia y en realidad, como decía Laura, es una anécdota porque no hay un cambio y no hay como una evolución en lo que estamos contando. Y el inicio, en la situación del inicio casi la misma del final, como en el ejemplo del huevo, es que llegué y estaban rotos y en realidad nada pasó, no hay un cambio en el momento. Así que me encantó, gracias por eso, Laura, es la verdad que compartiste algo muy enriquecedor para todos. Luciano, por tu lado, con respecto al storytelling. Bueno, yo creo que el valor que tiene el audio narrativo en esta época en la que hay cada vez más formas de contar historias y compartir ideas es que es inmersivo en un sentido que quizá lo audiovisual no tiene. Te da la capacidad de rodear a la audiencia, podés envolverla, en vez de hacerla mirar una pantalla, ya sea la pantalla del cine, de la tele, o de la compu, o del teléfono. Ahora es como un cliché, pero es verdad que puedes meterte en la cabeza de la gente, literalmente, sobre todo si estás escuchando con auriculares. El sonido está adentro de la cabeza. Y a nosotros en Posta nos encanta jugar con eso. Las cosas que más nos estimula a producir tienen que ver con lo narrativo, tanto de ficción como de no ficción. Después me gustaría compartir un consejo mínimo, pero que creo que es súper práctico, sobre cómo crear episodios con mejor narración. Es muy importante leer y releer 1000 veces lo que escribimos.
y sobre todo leerlo en voz alta, en vez de leerlo para adentro. Hagan un ejercicio de lectura para afuera. En un montón de podcasts narrativos se van a encontrar con que están escuchando y se van a dar cuenta de que los guiones, por alguna razón que no pueden explicar, suenan raros, suenan artificiales. Y eso es porque están escritos para ser leídos y no para ser hablados. Es muy difícil escribir para audio, porque uno tiene que tener la capacidad de escribir como habla, no como lee. Entonces, lean lo que escribieron, pero además de hacer la lectura para ustedes, hagan la lectura para afuera, o sea, para ustedes, pero en voz alta, o hagan la lectura para alguien más. Y vayan anotando esas cosas que los hacen decir, pero las personas no hablan así en la vida real. Porque para hacer guiones para audio, uno tiene ese guión tiene que escribir como si lo estuvieses contando, no como si lo estuvieses leyendo. Ese creo que es un poco el secreto del storytelling para escuchar. Genial, me gustó entonces leer lo que escribimos, leerlo, a mí me sirve mucho leerlo en voz alta, como para afuera, y notar dónde hay cosas que no nos cierran, porque es verdad que a veces escribimos como leemos y no hablamos así que me encantó también ahí. Lau, estaban diciendo un chiste en el chat que parece storytelling, pero es anécdota. Es un nuevo dicho de la comunidad que ya quedó. Hagamos una camiseta. Me encantó, parece storytelling, pero es anécdota. Ya tenemos una nueva frase. Félix, ¿querés compartirnos algo con respecto al storytelling y cómo los pensás vos para tus episodios? Sí, un poquito voy a correr el riesgo de repetir lo que acaban de decir porque son cosas muy poderosas, muy, muy fuertes. Y eso hay un dicho de los españoles que dicen, se dice fácil. Y yo mucho tiempo tuve que tardar para entender que se dice fácil significa que lo dices rápido, pero llegar a entenderlo y conocerlo y poder decirlo así de rápido y de fácil es que te ha tomado mucho tiempo. Entonces, son conceptos muy, muy poderosos. Voy a aportar un poquito sobre cada uno. De método, sobre lo que contó Luciano, leer en voz alta. Yo utilizo un truco que es que tengo activado en el teléfono y en la computadora las opciones de accesibilidad para que me lea la pantalla, como usan las personas ciegas. Aprendí ese tipo de cosas cuando descubrí que en la audiencia de mi podcast había varias personas ciegas y que la relación con esas personas se había solidificado a partir de, o más bien construido a partir de el sonido, de las palabras habladas. Entonces, pongo esas herramientas, pongo el lector de pantalla y me lee el guión que está escrito y empiezo a detectar cosas que mis ojos no habían detectado. Simplemente cambia el sentido, porque cambia el input al cerebro. No lo metas al cerebro a través de los ojos, sino a través de los oídos. Y con respecto a lo que estaba contando Laura de ese cambio, descubrí una cosa con respecto a la narrativa audiovisual en cine y en televisión. Y descubrí que había algo que no me gustaba de las telenovelas. Luego entendí que hay nuevos géneros, que no solamente hay telenovelas y películas de cine, sino que hay muchos géneros intermedios entre los que están varios tipos de series. Pero entendí que parte de lo que no me gustaba de las telenovelas era que no pasaba nada. Tú te sientes a ver una telenovela y no pasa nada. Pero alguien que estaba viendo la telenovela a mi lado decía, ¿cómo que no ha pasado? Ha pasado un montón de cosas. Y yo decía, pero veo a dos señoras sentadas, plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano. Me cansé, no pasa nada. Pero sí pasa un montón de cosas, solo están hablando. Empecé a entender que hay un ingrediente que no se utiliza en la narrativa de las telenovelas, que es el movimiento. Entonces, ayer, por ejemplo, vi un capítulo viejísimo de una serie que se llama, está gratis en la app de RTVS Play, una serie viejísima que se llama Los Años Maravillosos. Y en Los Años Maravillosos, en un capítulo de 22 minutos, empezó con una familia
que tenía 2 hijos viviendo en casa y terminó con una familia que tenía solo un hijo viviendo en casa. En 22 minutos un hijo se fue, se mudó, se fue de la casa. Eso es movimiento. Y eso está relacionado con lo que estaba contando, Laura. ¿De qué se trata este episodio? De que el hijo mayor se va de la casa. Eso es mucho más poderoso no, se trata de que conoció a una chica y se enamoró y y en el fondo, pues uno podría decir, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Ni es igual. Me encantó. La verdad que este creo que fue mi bloque favorito, se los voy a confesar. Me encantaron todos los consejos y las cosas que dijeron. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo. Sé que necesitaríamos mucho más para poder hablar de un montón de cosas más. Me encantó charlar con ustedes. Me gustaría que en estos 7 minutos que nos quedan, que cada uno pueda darles un mensaje de motivación, de ánimo para la comunidad que por ahí se encuentra un poco trabada, que está teniendo algún conflicto con el episodio. Y entonces les pregunto, ¿cómo salen de un bloqueo creativo cuando se encuentran con uno? Las caritas. Bueno, vamos a empezar con Félix esta vez, que fue el último, así vamos turnando. Hay un método sobre eso que en resumido es como, ¿lo puedes solucionar? Soluciónalo. Si tienes una tarea y esa tarea se puede ejecutar en menos de 10 minutos, ¿por qué esperas? Hazla. Y sales de esos menos de 10 minutos. ¿Cuánto te vas a demorar? Tender la cama. ¿Cuánto te demoras? Menos de 2 minutos. Bueno, entonces ¿por qué no lo haces ya mismo y sales de eso? Y liberas tu mente para la siguiente tarea. Además de eso, mientras ejecutas una tarea que es mecánica, el cerebro va funcionando en las otras tareas que sabe que tiene. A veces no se trata de hazlo ya mismo, sino que la procrastinación a nuestro favor puede funcionar para solucionar problemas de los cuales no tenemos ya la clave. Si es algo mecánico y lo puedes hacer en menos de 10 minutos, hazlo ya mismo. Pero deja que las ideas estén allí en remojo y se te ocurrirá algo maravilloso. Pero ayuda. No esperes a que la idea llegue sola. Ayuda, haz algo para acercarte a la idea. No busques la solución inmediata, sino que deja la opción de que la idea llegue y la solución empiece a acercarse. Que el día termine con la solución un poquito más cerca de lo que estaba al comienzo del día. Me encantó. Que el día termine un poquito más cerca que al comienzo del día. Lo voy a aplicar yo también para cuando no me puedo poner a escribir. Por ejemplo, a mí me cuesta escribir. Entonces a veces cuando me quiero poner a escribir, hago una línea, me distraigo. Así que voy a tratar como al menos ponerme objetivos de líneas o objetivos como más cortitos. Mira, a veces me abruma pensar en el total. Tiene cosas interesantes, muy prácticas, que lo empecé a utilizar cuando iba a hacer el libro sobre podcasting. Y era, si no sabes cómo solucionar un capítulo, diagrámalo. No escribas texto, piensa de qué color quieres los títulos. Y ya, y te vas a acercar un poquito. No tienes la solución definitiva, pero vas a estar más cerca. Me encantó, buenísimo. Bueno, 1 minuto Lau, 1 minuto Luciano, porque después de esta clase tenemos otra clase más, así que Lau, un consejo para la comunidad sobre esto, sobre un bloqueo. Listo, yo puedo darles mucho ánimo y puedo decirles que yo soy terrible con la voluntad. O sea, pero terrible, o sea, todo lo que no hago es porque depende de mi voluntad. Entonces mi truco es construir sistemas que me permitan no caer. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es este método que se llama el método Bullet Journal. Se puede consultar gratis en internet, aprender, y ahí hago un poco que no dependa de mi voluntad, porque mi voluntad me hace zancadilla constantemente. Y ya habiendo dicho que soy mala, igual sí creo que soy buena porrista. Entonces lo que quiero decir es que el mundo de los podcasts es todavía muy nuevo, lo estamos construyendo en equipo. Las personas que estamos aquí hoy tenemos la fortuna de tener mucho espacio para crecer, construir, experimentar, hacer. Y Luciano, Félix, yo
las personas que estamos acá creo que sentimos como mucha suerte de haber llegado a este mundo. Y aquellos estudiantes de Platzi que están aprendiendo podcast, llegan a un mundo vibrante, háganle. O sea, todo lo que se van a encontrar haciendo podcast va a ser como una aventura que vale la pena. Nada de esto va a ocurrir si no lo hacen, entonces mucho ánimo. Genial, me encantó. Yo me gusta resaltar frases que me quedan, nada de esto va a ocurrir si no se hace, así que ya saben, a hacer, esto fue el mensaje que me quedó fue, hay que hacer, así que ya saben. Luciano, en un minutito para la comunidad, ¿qué consejo les darías? Bueno, qué desafío enorme mi poder de síntesis. Primero que nada quiero que sepan que hasta yo me llevo herramientas y consejos valiosos, así que gracias de nuevo por la invitación. Para el bloqueo creativo, creo que hay, de las 1000 cosas que están dando vueltas, creo que hay 2 que a mí particularmente me funcionan. Una es pensar en cualquier otra cosa y hacer cualquier otra cosa y salir de ahí y no frustrarse, ¿eh? Como regla de oro, ya lo mencioné varias veces. Y la otra es escribir algo, cualquier cosa, sobre todo si están trabajando en guión. O sea, ya de escribir un par de líneas va a ser mejor que no tener nada. Y lo que genera ese bloqueo creativo a veces es la frustración de tener la hoja en blanco, que es algo que da mucho miedo. Y sobre cómo no procrastinar, creo que es importantísimo saber priorizar. Como decía Félix, y alguien en el chat mencionaba la matriz de Eisenhower, que no hay tiempo para explicarla ahora, pero la recomiendo y la aplicaría a cualquier proceso creativo, independientemente si es podcast o no. Bueno, Lo metí genial. en menos de un minuto. Sí, muy bien. Muchas gracias a todos. Sé que a veces es difícil hacer las cosas como con mucha síntesis. Aparte, tienen mucho para compartir. En el chat ya estaban todos como, no, ¿cómo que termina? Necesitamos 2 horas. Estaba genial. Así que les agradezco mucho. La verdad que fue muy bueno para la comunidad poder escucharlos, poder escuchar su experiencia. Quiero recordarles a todos los que están del otro lado que el lunes tenemos mentoría de edición de podcast y el martes tenemos la clínica de podcast con Laura Rojas Aponte, así que no se lo pierdan, va a ser en formato mentoría, así que vamos a poder charlar un poco más con ella y de una forma un poco más cercana. Así que muchas gracias por estar del otro lado, me despido, me tengo que despedir rapidito porque viene otra live class en Platzi, así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima live class. Hasta luego.